Saludos. Nos encontramos en la presentación de la tercera sesión del curso de análisis de fallas. Aquí básicamente vamos a hablar en general de lo que son la metodología del análisis de fallas para elementos mecánicos. Se van a dar algunos aspectos, aunque obviamente pues no se abarca la totalidad de todos los posibles escenarios de metodología que se pueden aplicar a un análisis de este tipo. Podemos iniciar comentando de que en general no existe una metodología única para abordar un análisis de falla, ya que, por ejemplo, este dependerá de si el enfoque del análisis es meramente técnico o si se deben considerar aspectos económicos. En este último caso, se puede presentar, por ejemplo, cuando interesa conocer si es más barato realizar el cambio de una pieza que experimenta fallas recurrentes, digamos, por ejemplo, un rodamiento o un equipo que falla muy seguido, o si es más interesante para la organización el reemplazar el equipo entero por uno de nueva generación. Entonces, en esta situación, digamos en la última, no es importante determinar tanto el mecanismo de falla o la causa raíz, sino más bien bajar los costos de operación y mantenimiento. Entonces, en ese caso la organización puede decir, en lugar de hacer un análisis de falla de ese equipo que falla mucho o de ese elemento que falla mucho, más bien hacer un estudio económico que lleve a concluir de si es mejor reemplazar el equipo, eliminándose por lo tanto la causa recurrente, en lugar de ponerse a hacer un análisis de falla detallado sin cambiar el equipo. Entonces, en ese caso, de que se decida hacer más bien un estudio económico, pues lo que se hará es que se puede eliminar la falla, pues porque se compra un equipo de mejor marca, una nueva generación, etcétera, que evita la falla, pero en ese caso no habremos determinado en ningún momento cuál fue la causa raíz. También en la metodología que apliquemos en el análisis de falla dependerá del acceso que tenga el analista de falla a equipos de ensayo adecuados para realizar el análisis, ya que, por ejemplo, hay trabajos en campo en los cuales se deben emitir juicios sin la posibilidad de realizar ensayos de material. Por ejemplo, no hay acceso a máquinas de tracción, no hay acceso a microscopios, etc. Y por lo tanto, no se puede evaluar si el material como tal o el proceso de fabricación fueron la fuente de falla, sino a lo sumo se podrán hablar sobre las posibles fuentes de falla relacionadas con operación y mantenimiento, que es lo que uno tiene en principio acceso directo en campo. Lo cual implicará, por lo tanto, que el estudio se centrará únicamente en lo que se puede hacer con inspección visual y con historial de la pieza. Es lo único que podrá uno tener si no tiene equipos adecuados para trabajar. Hay que tener presente de que con la inspección visual de las piezas que fallan o de las estructuras, que eso normalmente se puede realizar a ojo desnudo o con la ayuda, por ejemplo, de lupa o estereoscopio, es posible que el analista de falla pues, nos dé algunos con diagnósticos básicos sobre modos y mecanismos de falla, pero obviamente la certeza de ellos dependerá de la experiencia del analista. Digamos, un analista de falla muy experimentado puede dar un concepto bastante acertado con solo observar una pieza, ya que en el pasado pues ha tenido experiencia con casos en los cuales sí ha podido hacer todos los ensayos y sabe perfectamente cuál es el aspecto que presentan esas piezas sin necesidad de recurrir a análisis más profundos. No obstante, cuando tenemos un analista de falla que tiene poca experiencia, pues a él sí le toca recurrir a todos los pasos de ensayos, de material, de inspecciones, de cálculos para poder emitir un juicio correctamente. Con el análisis del historial de la pieza, es decir, historial de mantenimiento y operación, que es lo que uno normalmente posee cuando lo hay en un evento de falla, entonces se debe poner especial atención en identificar qué variables de diseño, de montaje, operación o mantenimiento se pueden haber constituido como contribución a la falla, lo cual también depende mucho de la experiencia del analista. O sea que en general podemos decir que la metodología del análisis de falla es altamente dependiente de la capacidad que tenga el analista de falla para poder emitir juicios con la información que tiene disponible y con los equipos que tiene disponible. Por otro lado, podemos decir que cuando hablamos del análisis de falla vamos a tener dos metodologías que se pueden abordar de manera paralela. Una metodología que busca determinar el mecanismo de falla, que es aquel que llamamos en las clases anteriores como el mecanismo de falla físico. Y otra metodología que busca determinar la causa raíz de falla, que eso es lo que vimos que es lo más importante en las presentaciones anteriores en un análisis de falla. La causa raíz es lo que normalmente se quiere detectar. Y recuerden que la causa raíz siempre está en la organización. No es correcto ir a decir que la causa raíz es un modo de falla, por ejemplo fatiga, o que la causa raíz es un mecanismo de falla o una fuente de falla, decir que es mantenimiento, operación. Esa no es la causa raíz. La causa raíz es qué falló en la organización que permitió que la fuente de falla actuara. La información
equipos y personal necesario para realizar un análisis de mecanismo de falla generalmente pues se encuentra en laboratorios especializados y departamentos de diseño de las casas matrices. Algunas empresas consultoras en el mercado se dedican únicamente a hacer análisis de falla, algunos institutos de investigación en materiales o universidades. Entonces, por esa razón es común de que las empresas que experimentan fallas operadoras de equipos, entonces ellas recurran a este tipo de instituciones para asesoría sobre esos análisis. En general, los análisis de causa raíz, es decir, los que ya implican determinar en la organización qué falló, pues estos sí se deben realizar al interior de la organización que experimenta la falla, porque son ellos los únicos que conocen realmente cómo funcionan su sistema de gestión de calidad. Entonces pasemos a mirar el arbolito o un diagrama que nos permita mirar cuáles son las etapas que normalmente consumimos cuando hacemos un análisis del mecanismo de falla. Recordemos que este es el que busca determinar la fuente de falla, no la causa raíz. Las etapas generales son: la primera y una de las más importantes es recopilar todos los antecedentes de falla que nos sean posibles. Para ello recurrimos a recopilación de información de diseño y recopilación de información del usuario final. Digamos que de esos dos necesitamos información. Determinación de los modos de falla presentes. Para eso, entre muchas actividades, muchas que son comunes son un proceso de inspección visual, un levantamiento metrológico de la pieza o estructura, ensayos no destructivos realizados sobre la pieza, selección de zonas para realizar ensayos destructivos de laboratorio y corte, inspección en microscopio electrónico, determinación de la composición elemental y de compuestos presentes en productos de corrosión o también pueden ser de desgaste, determinación de la relación entre la microestructura del material y el modo de falla. Todo esto con el objetivo de determinar qué modos de falla tenemos presentes. Otra etapa fundamental es el análisis del material y del proceso de manufactura. Para eso, algunas actividades que se adelantan son: determinación de la composición química de las piezas, ensayos mecánicos que se puedan realizar sobre el material y determinación de la microestructura del material. Noten, por ejemplo, que aquí hay dos pasos que hablan de microestructura, uno en la determinación del mecanismo de falla y otro en la determinación de la microestructura del material. Otra etapa es la determinación del mecanismo de falla como tal. Recuerden que cuando hablamos de mecanismo significa que detectamos la fuente de falla. Entonces, con estas etapas que tenemos acá, de recopilación de antecedentes, de determinación de modos de falla, de análisis de material, pues lo único que nos hace falta es realizar la evaluación del diseño y para eso requerimos hacer cálculos y la medición de solicitaciones. Por último, se realiza entonces la elaboración de nuestro informe de análisis de falla, en este caso concretamente del mecanismo de falla físico que tenemos en nuestra pieza o mecanismo de falla químico. En esta primera etapita que tenemos acá, que es la recopilación de la información de diseño, que es lo que normalmente un analista debe hacer. Entonces, del diseñador, es decir, del fabricante de nuestro equipo, se deben obtener, por ejemplo, planos que incluyan tolerancias, que incluyan acabados superficiales, especificaciones de material, qué composición química deben cumplir, qué dureza, qué tamaño de grano, qué resistencia, especificaciones del proceso de fabricación, por ejemplo, por qué proceso se obtuvieron esas piezas, si fue por corte, pues la velocidad de mecanizado en ese caso, porcentajes de reducción de área de laminado, etc. También debemos obtener las especificaciones del montaje, es decir, el manual del montaje con las tolerancias, métodos de alineamiento, entre otros aspectos. Otra información que vale la pena pedir es las especificaciones de operación, es decir, el manual de operación que le da el fabricante al operador, en donde tenemos regímenes de velocidad, regímenes de carga, ambiente que se puede tolerar, ambiente atmosférico, ambiente químico, pH, etc. Y especificaciones de mantenimiento, o sea, el manual de mantenimiento que entrega el fabricante de nuestro equipo, que nos dé especificaciones como, por ejemplo, tiempos de recambio de piezas, cambios de aceite, calibraciones, etc. Todo esto con el objetivo de poder después confrontar con lo que nos dice el usuario final, que es la recopilación de información del usuario. El usuario de él, ¿qué le pedimos? Pues generalmente se obtiene la memoria del montaje. Es decir, él nos tiene que decir si él realizó el montaje, cómo fue que se hizo ese proceso, con finalmente qué mediciones se realizaron, con qué inclinación quedó la máquina, cuántas galgas se utilizaron para el alineamiento, qué torques se aplicaron durante el montaje. Es decir, todo lo que haya quedado de memoria de lo que efectivamente se hizo. Y eso la idea es que lo podamos confrontar con lo que el diseñador dice que se debería haber hecho. ¿Qué otra información nos interesa? Pues el historial del servicio y operación que posee el usuario final, que es un registro escrito que describa las horas de operación, por ejemplo, que ha tenido nuestro equipo de estructura, los regímenes de velocidad o de carga que ha experimentado,
el historial de mantenimiento en donde tengamos registro escrito de la memoria de cuántas piezas se han cambiado, cuántos cambios de aceite se han realizado, de qué referencia de aceite, frecuencias de falla que se han presentado en los elementos que fallaron, en el historial previo que haya tenido, qué acciones correctivas hemos realizado, etcétera, etcétera. Es decir, acá estamos recopilando mucha información que el usuario final de la máquina o estructura, que es el que normalmente finalmente nos manda a realizar un análisis de falla nosotros como analistas, podamos confrontar con la información que pide el diseñador de la máquina. En la siguiente actividad que tenemos ya aquí, que nos habla de la determinación de los modos de falla y que consiste en la inspección visual, aquí lo que queremos es básicamente empezar a discernir qué modos de falla están presentes en nuestras piezas. Entonces, en la inspección visual, lo que nosotros necesitamos es que generalmente se hace mínimo en dos locaciones o en dos sitios. Generalmente el primer sitio en el cual hacemos inspección visual es en el lugar donde ocurre la falla. Es decir, en el momento en que ocurre la falla de un equipo y el cual para, pues lo primero que hay que hacer es que vaya un inspector o un analista de falla a analizar las partes falladas y todo el escenario de falla de las partes conexas. Es decir, que saque evidencias que tengan que ver con cómo quedaron el equipo digamos, ya después del proceso de falla, si hubo fracturas, en dónde quedaron los fragmentos, si hubo proceso de desgaste, revisar el cárter para revisar en la máquina si hay residuos de materiales metálicos gruesos en el cárter, ver qué fluidos estaban en contacto con la máquina, que es muy importante, por ejemplo, para el caso de análisis de piezas corroídas, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos que hacer una inspección visual, ojalá apenas ocurra la falla y que nadie nos toque la máquina y nosotros como expertos podamos hacer una inspección completa del sitio de falla y de la elemento de máquina o de la máquina que falló respecto a todos sus alrededores. Eso hay que tratar de que la escena de nuestra falla sea lo menos alterada posible, igual que un criminalista pide cuando va a analizar una serie de crimen de que nadie le haya tocado esa escena para así de esa manera poder sacar las mejores evidencias posibles. La segunda locación en la cual se hace inspección visual es una vez el analista ha hecho esa primera revisión, es escoger qué piezas van a ir al laboratorio, por lo menos un primer laboratorio de inspección, en la cual se las va a llevar a un sitio en donde se va a realizar una inspección más detallada, en donde normalmente esa locación puede ser, por ejemplo, un taller de la misma planta o un laboratorio especializado que tengan en la misma planta en donde puede realizar la inspección, y ahí lo que se debe determinar es con mejores equipos, el poder determinar, por ejemplo, qué modos de falla tenemos presentes, hacer una buena iluminación de la pieza, tomar fotografías, etcétera, etcétera. Aquí en esta imagen vemos en esta etapa del proceso de inspección visual, pues qué es lo mínimo que debe tener un analista de falla. Un analista de falla que hace inspección en cualquiera de esas dos locaciones, que es en el sitio en que ocurrió la falla, y ya una vez trasladamos las piezas a un segundo sitio de inspección en el cual el ambiente lo tengamos más controlado. Las herramientas básicas son estas: una lupa, que comúnmente que conseguimos en una papelería normal, una lupa gemológica o geológica, y también un estereoscopio. ¿Cuáles son las ventajas de cada uno de los equipos? Digamos que la lupa pues es muy fácil de conseguir, se puede tener fácilmente almacenada. Lo malo es que generalmente nos da aumentos muy pequeñitos. 3 aumentos a veces no es suficiente para poder detectar detalles muy pequeños como marcas en superficies de fractura o algunas picaduras en la superficie de las piezas por corrosión o por desgaste superficial, entre muchos otros aspectos. Es más adecuada la lupa geológica o gemológica, que así se le conoce, que son lupas que se acercan bastante al ojo y que utilizan los relojeros, por ejemplo, para hacer la inspección de relojes de detalles muy finitos entre engranajes. Entonces, a este tipo de lupas a nosotros también nos sirven para poder detectar esos detallitos como microgrietas, picaduras de corrosión, picaduras de desgaste, residuos sobre las superficies de las piezas, que nos ayudan a conjeturar sobre qué modos de falla tenemos presentes. Y más adecuado aún es el estereoscopio, que básicamente es un equipo óptico que generalmente nos da entre 7 y 90 aumentos, en el cual podemos hacer una inspección detallada de las piezas desde bajos aumentos hasta 90. Hay equipos que tienen capacidad de aumentos más altas, incluso llegan a 200, incluso algunos a 300, o sea que ya rayan el límite con la microscopía. Dependiendo del tipo de piezas que vamos a inspeccionar, por ejemplo, este estereoscopio que estamos viendo acá es uno para trabajar con piezas relativamente pequeñas, porque esta zona que está entre el lente y el portamuestras, pues es la zona de trabajo. Pero si tenemos piezas muy grandes, por ejemplo un cigüeñal, pues requerimos es un estereoscopio que tenga una base universal, que es básicamente una base que se fija a la mesa sobre la cual colocamos la pieza de gran tamaño y que podemos mover ese estereoscopio por cualquier punto de la mesa a través de un brazo articulado.
Digamos que esas son las tres herramientas de inspección visual asistida más importantes a las cuales debe tener acceso un analista de falla para poder realizar su análisis. En esta figurita vemos un ejemplo de cómo a diferentes escalas de observación en la inspección visual se pueden ver diferentes detalles que ayudan a clarificar un modo de falla. En este caso consiste en una pieza fundida, de hierro fundido, que es una pieza bridada que se utiliza en ramo petrolero. Después de un proceso de fractura, noten que acá la imagen de la izquierda, pues que es una fotografía tomada sin ningún tipo de acercamiento, nos permite ver la superficie de fractura, que es toda la que vemos acá de la pieza, tal cual como la veríamos aproximadamente a ojo desnudo, en donde es difícil ver detalles de la superficie. Si ya nos vamos a imágenes más detalladas en la cual tomamos la cámara fotográfica o nos vamos con una lupa de 3 aumentos a inspeccionar esta zona, la zona roscada, pues ahí podemos notar la superficie de fractura, que es de tipo granular y que nos sugiere que esta superficie de fractura se formó por naturaleza súbita frágil, es decir, que no fue progresiva. Y si notamos aquí en la parte superior izquierda, aparentemente hay algo como un hueco en el material que necesitamos determinar si posiblemente fue el origen de esta fractura. Entonces ahí recurrimos, por ejemplo, al estereoscopio, en donde a 7 aumentos notamos en la imagen de la derecha que claramente se ve que ese defectico que está ahí tiene forma redondeada. Por lo tanto, con la inspección de estereoscopio nos queda claro que eso probablemente es un poro de fundición. También podría ser un rechupe de fundición, pero el rechupe tiene una forma geométrica característica que en el estereoscopio no vemos, y por lo tanto, al ser redondeado y con paredes muy tercitas las que hay allá dentro del poro, pues podemos deducir que es eso, un gas atrapado que va en la estructura. Y a partir de las marcas de radiales que vemos acá, pues hay algunas que se dirigen hacia ese poro, que es la que vemos acá. Luego podemos concluir que ese es un modo de falla por fractura súbita frágil que se originó desde un defecto de fundición, en este caso un poro de fundición. En la siguiente imagen vemos un proceso de inspección en la cual se realizan las primeras fotos en campo y las otras fotos, las siguientes, las realizamos en laboratorio, es decir, en el segundo sitio de inspección que les comentaba. Esto corresponde a la falla que ocurrió en un álave de una turbina de vapor, en la cual se desprendió el álave y pues generó un daño importante en los álabes del estator y en el estator mismo, al igual que en los álabes del rotor. Entonces, una vez se detectó la falla, la turbina de vapor fue detenida. Después de que fue detenida, se destapó la turbina y lo primero que hay que hacer es que un analista de falla vaya y observa qué es lo que vemos dentro de la turbina que nos muestra evidencias importantes para analizar el caso. Entonces acá vemos que montado este rotor de álave sobre el rotor se toma esta fotografía en donde podemos ver marcas de playa que nos sugieren, por ejemplo, que tenemos un proceso de fatiga. En álabes cercanos, o sea, piezas conexas a esta que falló, se puede ver que hay picaduras de corrosión sobre la superficie de álave, o sea, no solamente sobre la pieza que falló. Y ya una vez este álave es desmontado de la máquina y llevado al sitio secundario de inspección, que es la foto del extremo derecho, ahí podemos notar con más detalle que además de la superficie de fractura por fatiga, se ve que este ala en particular también tenía productos de corrosión, concretamente en picaduras. Es decir, tenemos que ser cuidadosos de, por ejemplo, si hubiera fallado la turbina y simplemente nosotros como analistas decimos, mándeme el álave que falló, probablemente nos llevan este álave, vemos esta condición, pero no estamos seguros de si es un estado general de la turbina, lo cual sí pudimos hacer al hacer la inspección en el sitio de falla de todo el conjunto, en donde vemos que hay un daño generalizado de picaduras por corrosión en los álaves. Y eso nos ayuda a clarificar mejor el mecanismo de falla con el cual vamos a entrar digamos, especular en esta etapa de la inspección visual, que es la que estamos analizando. Algo que también es muy importante en todo lo que tiene que ver con la inspección visual es que cuando tenemos piezas que han sido sometidas, por ejemplo, a procesos de corrosión, o que posterior a la fractura han sido corroídas, o que están en un medio minero que normalmente es bastante sucio, entonces las superficies de fractura, las superficies de desgaste, las superficies de corrosión pueden estar altamente contaminadas. Y eso se debe a que muchos eventos de falla generan contaminación de las superficies de interés producto de la misma falla. Entonces, algunos ejemplos. En la industria minera es común que las superficies desgastadas o fracturadas queden cubiertas de lodos. Por ello, la inspección visual y el registro fotográfico es recomendable que las hagamos antes de limpiar las superficies, que es lo que estamos viendo en esta imagen. Aquí vemos una sección de un eje de tubería de perforación petrolera,
en la cual vemos que hay residuos en la superficie y apenas llegó la pieza al laboratorio en el sitio de inspección secundario, entonces se toman imágenes tal cual como llegó. Y posteriormente, cuando se hace la limpieza de la superficie, volvemos a tomar imágenes. Es decir, debemos dejar registro de la inspección visual tanto antes de la limpieza como después de la limpieza, para estar seguros de que no perdamos ninguna información que nos pueda ser relevante a la hora de determinar nuestro mecanismo de falla. En ese caso, entonces hay que tener presente que cuando limpiemos hay que alterar lo menos que se pueda las evidencias que estén en la superficie, porque cuando retiramos, por ejemplo, con agua estos residuos que vemos acá y un cepillo, por ejemplo un cepillo metálico, una grata metálica, pues vamos a rayar las superficies y generaríamos daño que nos dañaría la información. O si vamos a retirar los productos de corrosión que están acá con una sustancia solvente, digamos tipo un ácido que disuelve los ácidos, pero que además me ataca la superficie, pues voy a dañar la información que hay en mi superficie de fractura. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso en qué método de limpieza va a utilizar. En general podemos decir que en las fallas por corrosión o por cooperación de la corrosión con el esfuerzo, es de interés inspeccionar las piezas con los productos de la corrosión y posterior al evento de retirar esos elementos, porque así también podemos nosotros tener una idea mejor de cómo se está, o sea, que los procesos de corrosión en qué etapa se dieron, que es básicamente lo que vemos en esta imagen. Aquí lo que observamos es un eje de un sistema de bombeo de cavidad progresiva de extracción de petróleo, en los cuales el eje tal cual llega después de la fractura presenta el aspecto que vemos en la foto izquierda. Noten que ahí tenemos claramente que la superficie de fractura se ve cubierta de productos de la corrosión. Unos productos de la corrosión que son negros o oscuros y otros productos de la corrosión que son anaranjados. Entonces, apenas llega la pieza, hacemos inspección de la superficie de la pieza y tomamos toda la información fílmica y fotográfica que nos permita documentar qué vemos allí. Ya después de que tenemos información, procedemos a limpiar. En este caso se hace un decapado de naturaleza química, es decir, se retiran los productos de la corrosión vía sumergir la pieza o la superficie de fractura en una solución que tiene ácido clorhídrico, pero que además de eso se le agrega un inhibidor de la corrosión con el objeto de que ese ácido no ataque demasiado la superficie. Entonces, cuando se hace ese proceso de limpieza, es decir, ya cuando se ha retirado la capa de productos de corrosión, llegamos al caso que vemos en la imagen central y en la imagen derecha, en donde se ve claramente que han sido retirados esas costras negras y esas costras naranjas, y ahora podemos ver la superficie de fractura original con una mínima intervención del proceso de limpieza. Cuando hacemos eso, es claro para el inspector de análisis de falla que esta superficie de fractura se formó inicialmente por corrosión bajo esfuerzo y posteriormente desde ella originó una grieta o un agrietamiento por corrosión fatiga, la cual creció hasta este tamaño y posteriormente vino una sobrecarga de torsión cuando el eje ya fue incapaz de seguir soportando el torque de servicio. Entonces, en este caso noten la importancia de ir haciendo registro fotográfico tanto antes como después del proceso de limpieza, con el objeto de no perder la evidencia. Algo también muy importante que acá hay que tener presente, y es que en este eje, cuando uno tiene dos superficies de fractura, por ejemplo, que tienen productos de la corrosión, entonces una superficie es la que vamos a limpiar, o sea que vamos a intervenir, y por lo tanto en algún grado la vamos a dañar, y otra superficie no la tocamos, la dejamos tal cual como está. Esa superficie que no tocamos la usamos para poder mirar la composición de estos productos de la corrosión naranjas y la composición de los productos de corrosión negros, con el objeto de que cuando confrontemos con la parte que sí fue limpiada, que fue la que vemos acá, entonces podamos relacionar mecanismos de falla con composición de productos de corrosión que hemos detectado en ese elemento. Generalmente, cuando nosotros retiramos productos de la corrosión, es decir, cuando estamos realizando limpieza de piezas, a veces contamos con la fortuna de que tengamos, como se ve acá en esta imagen, una cantidad suficiente de residuos de la corrosión que nos permitan hacer composición, es decir, lo que vemos acá. Aquí vemos una tubería que sufrió un proceso de corrosión generalizada, en la cual con un bisturí que sea nuevo, es decir, que no esté contaminado, raspamos la superficie y podemos recolectar estos residuos. Estos residuos, que son muy poquitos, en general son suficientes para poder realizar una prueba de difracción de rayos X o, por ejemplo, una prueba de microscopía electrónica para poder determinar composiciones químicas. Y las podemos posteriormente pegar o retirar o almacenar a partir de cintas adhesivas que almacenamos en un recipiente plástico
que esté hermético, pues para evitar que se sigan contaminando. Entonces, esto lo retiramos obviamente antes de realizar la limpieza. O sea, no hay que tocar la pieza ni con solventes químicos ni con solventes de tipo inorgánico que nos generen contaminación. Tenemos que retirarlas. En la etapa de fotografía hay que tomar fotos antes de retirarlos y después de retirarlos. Y una vez estén retirados los almacenamos para posteriormente llevarlos a los equipos de caracterización química. Cuando tenemos la fortuna de que hay una gran cantidad de material que podemos retirar de las superficies, generalmente lo que se recomienda es recolectar del orden de 1 gramo de masa de productos de corrosión. Ese gramo aproximadamente estamos hablando de recolectar el equivalente a una bolsita de té, esas que utilizamos para sumerger en el agua hervida para generar un pocillito de té. Esa cantidad aproximadamente generalmente es suficiente para poder hacer un análisis de composición química en difractómetros de rayos X o dentro de un microscopio electrónico para conocer la composición de un determinado elemento. Algo también muy importante que tenemos que tener presente en la etapa de inspección visual es el cuidar mucho las superficies de las piezas para evitar generarles contaminación que nos vaya a generar posiblemente alguna anormalidad que que nos vaya a sesgar el concepto que vamos a emitir del mecanismo de falla. Por ejemplo, aquí vemos en esta imagen un engranaje que después del proceso de falla fue almacenado en esta empresa minera a la intemperie, o sea, por fuera de un ambiente protegido. Al estar en la intemperie, pues tenemos el inconveniente de que el agua lluvia genera corrosión atmosférica y esa corrosión atmosférica nos va a generar que nos apantalla o incluso puede hacer desaparecer evidencia del mecanismo de desgaste que teníamos entre los dientes. En la foto de la derecha lo que vemos es un eje también de bombeo petrolero como el que mostramos ahorita en una imagen anterior, en el cual se puede notar que hay impactos en la superficie, esos rayones que vemos acá. Esos, digamos con experiencia del analista, se puede dar claramente cuenta él que eso fue posterior a la fractura, pero un analista sin experiencia puede erróneamente adjudicar estas marcas a un proceso de falla diferente, es decir, que haya sido generado en servicio. Entonces, por esa razón hay que cuidar muy bien las superficies de las piezas falladas con el objeto de evitar a lo máximo que se impacten, que se rayen, que se desgasten y que se corroan para evitar contaminarle la evidencia al analista que finalmente vaya a analizar la pieza más en detalle. Entonces, si las piezas falladas van a ser almacenadas antes de inspeccionarse por un especialista, digamos después de que ocurrió el evento de falla y ya se han tomado las evidencias en campo, entonces deben protegerse de la acción del medio ambiente, es decir, de la corrosión atmosférica, que es tal vez la más común, y de daños mecánicos como impacto o desgaste, ya que todo eso nos puede enmascarar o alterar evidencias de los modos de falla o desviar la atención del analista cuando tenga acceso a las piezas. Por ello, entonces, es recomendable evitar almacenar las piezas a la intemperie, como comentábamos ahorita, esto hay que evitarlo. Yo sé que muchas veces en planta una pieza fallada se convierte en un estorbo y entonces siempre la dejan botada en el patio, pero hay que tener presente que si nuestro objetivo es hacer una de falla, esa pieza hay que cuidarla tanto o más que como se cuida una pieza nueva, porque hay que cuidar las evidencias. También hay que cuidar las superficies de interés, por ejemplo las zonas de fractura, de desgaste y corrosión de esas piezas. Deben secarse de líquidos corrosivos como el agua, donde el medio de secado, digamos, menos invasivos a través, por ejemplo, de una corriente de aire a presión. O sea, tratar de evitar el uso de trapos o de elementos de limpieza como cerdas metálicas que puedan dañar la superficie o contaminarlos más. Sustancias derivadas del petróleo que no estén contaminadas, por ejemplo aceites lubricantes, tienen la ventaja de que si están sobre la superficie de nuestras piezas, en general ayudan a proteger las superficies, lo cual hace que no sea necesario retirarlas. Una vez que las superficies estén libres de líquidos corrosivos, se deben aislar del medio ambiente. Entonces lo que se hace normalmente es que la pieza ya seca, liberada de productos corrosivos como el agua, entonces se envuelve en plástico y que obviamente hay que asegurar de que no quede humedad entre el plástico y la pieza para evitar que se corroa la pieza por rendija una vez es transportada desde el momento en que se protege con el plástico hasta que llegue al analista final o al laboratorio final donde se va a inspeccionar. Otra etapa que veíamos ahí es la etapa de la metrología. Entonces, en la metrología, ¿qué es lo importante hacer? Aparte de la inspección visual, la parte metrológica también nos da muchísima información. ¿Qué nos podemos encontrar ahí? Entonces, metrología, recuerden que es verificar rugosidades superficiales con un rugosímetro, es verificar dimensiones con pie de rey, con micrómetros, con galgas, en donde el objetivo es determinar desviaciones de las dimensiones que hay en las piezas falladas respecto a lo que está en plano.
Por ejemplo, aquí vemos en la foto que vemos del tubo, un tubo original de un tubo de caldera, en el cual se puede notar comparado con el tubo extraído de una zona de falla de una caldera acuatubular después de 15 años de servicio, en donde se ve claramente que por efecto del creep, o sea la fluencia lenta a alta temperatura, el diámetro ha aumentado. Y midiendo uno los diámetros, pues puede llegar a la conclusión de que el diámetro se expandió en un 26% y que se redujo el espesor en ciertas zonas del orden del 58%. Entonces nos permite hacer contabilización de cómo han cambiado las dimensiones físicas de la pieza por procesos como el que se ve acá, de termofluencia o por desgaste o por corrosión. En desgaste y corrosión generalmente perdemos material, pero a veces las piezas pueden, en lugar de cambiar las dimensiones físicas perdiendo espesor, el conjunto de la pieza puede que esté ganando espesor. Entonces también nos interesa en esos casos medir. Otro objetivo de la parte metrológica es el poder determinar, por ejemplo, deformaciones permanentes que se estén dando en la pieza. Si ustedes notan en el eje de la derecha, que corresponde a un eje de una extrusora, podemos notar que claramente se ve allí que tenemos una desviación del eje de la estría. Un eje que está aproximadamente 13 grados de desviación, lo que nos indica, es una evidencia clara de que este eje fue sometido a una sobrecarga en torsión que lo llevó por encima del esfuerzo de fluencia. Entonces, por eso es importante hacer la metrología en nuestras piecitas. Tiene una importancia clave en nuestro sistema. En esta otra imagen vemos para qué es útil los ensayos no destructivos, que es otra de las actividades que veíamos en la etapa de análisis del mecanismo de falla. Generalmente los ensayos no destructivos se utilizan en las etapas de fabricación de piezas para detectar discontinuidades. Discontinuidades como defectos tipo grieta, defectos de tipo alargado o defectos de tipo redondeado. Pero acá en el concepto o en la parte de análisis de falla no nos interesa tanto eso, sino más bien el poder detectar agrietamientos secundarios o detalles superficiales secundarios que no vemos claramente con inspección visual o que no la vimos claramente con inspección visual y que nos ayudan a determinar cuál es el mecanismo de falla. Entonces, por ejemplo, acá noten, en el eje de la izquierda corresponde a un eje que fracturó, en donde la superficie de fractura no se ve en la foto, pero se encuentra aquí al lado derecho del borde. Esa superficie de fractura, cuando ocurren las fracturas, es muy común de que se estrellen entre ellas mismas, es decir, el eje al seguir rotando, pues se choca con la parte que quedó quieta y eso puede dañar las evidencias que hay en la superficie de fractura que nos ayudarían a determinar qué tipo de fractura fue. Entonces, cuando eso ocurre, hacer ensayos no destructivos, como por ejemplo en este caso tintas penetrantes, nos permitió detectar que había una grieta paralela a la fractura principal, la cual al abrirla, pues como está protegida ya que el eje no se ha roto todavía ahí, nos puede dar información sobre cuál probablemente fue el mecanismo de falla que teníamos en esa superficie de fractura que se dañó por los impactos. En la foto central y en la foto derecha podemos ver claramente cómo ante inspección visual en una superficie de desgaste adhesivo del muñón de un cigüeñal se ve claramente por inspección visual que hay una grieta formando aproximadamente un ángulo de 45, desde la cual hay otra grieta que forma también aproximadamente un ángulo de 45 respecto al eje axial de nuestro cigüeñal. Sin embargo, cuando aplicamos cuando aplicamos partículas magnéticas, noten que además de esas dos grietas que eran las evidentes, que son esta y la que está acá perpendicular, que son esta misma y esta, las partículas nos revelaron otras grietas adicionales y esto nos ayuda a evidenciar de que realmente no estamos hablando de una grieta o de dos, sino de un agrietamiento masivo. Y eso nos lleva a algunos modos de falla que son característicos de su comportamiento de agrietamientos masivos más que de agrietamientos únicos. Es decir, los ensayos no destructivos como tintas penetrantes, ensayos de tipo ultrasonido, ensayos de partículas magnéticas, acá en este caso el objetivo es que nos busque evidencias que nos ayuden a identificar los mecanismos de falla y modos de falla presentes en nuestra piecita o en nuestras piezas. Por el lado de los ensayos destructivos, recordemos que podemos realizar, entre muchos otros, pruebas de tracción, podemos realizar también pruebas de compresión, podemos realizar también pruebas de fatiga, pruebas de creep y muchos más. Realmente la variedad de ensayos mecánicos que se pueden realizar en piezas falladas es enorme. Sin embargo, por lo menos se necesita la prueba de dureza. Digamos que es el ensayo más básico que casi que es imprescindible que se haga en cualquier análisis de falla. Y común, aunque no tanto, es el ensayo de tracción. Ya ahí para adelante, pues los demás ensayos son más costosos y requieren más equipos que sean difíciles en general de encontrar. Entonces no es tan común encontrar pruebas de fatiga dentro del concepto de un análisis de falla, aunque no significa que no se deban hacer. Entonces, para
hacer los ensayos destructivos que implican dureza, metalografía, composición química, entre otros, pues tenemos que escoger en nuestras piezas en dónde vamos a realizar los cortes. Entonces, esos cortes los podemos realizar, por ejemplo, en una zona de falla y en otra de referencia. Aquí tenemos 3 casos donde ubicamos esas zonas de falla y referencia. En el caso de la izquierda, tenemos un eje que solamente nos llegó eso al laboratorio para inspección. Entonces, si queremos sacar zonas de referencia para composición química, metalografía y dureza con respecto a la zona de falla, que es esta, la zona de fractura, pues podríamos tener de candidato la zona del cambio de sección, la zona del cuadrante o la zona de rosca. Cualquiera de ellas nos puede servir para sacar información de composición química, metalografía o dureza de nuestro material. Son sacados de la misma pieza, referencia y zona de falla. En este caso, desde la central tenemos 6 tornillos que corresponden a los tornillos de fijación de un rin de un vehículo de transporte pesado, o sea, de una llanta, en la cual 4 de los tornillos fallaron y los otros 2 no. Entonces acá claramente es claro que podemos utilizar los 4 que fallaron como tornillos de falla, ya que hacemos los ensayos de las piezas falladas, y podemos utilizar los otros 2 que estuvieron también en servicio con estos mismos como referencia, y hacemos obviamente los ensayos, dureza, composición química y metalografía, exactamente en los mismos puntos donde hacemos las inspecciones de falla o de las piezas en las zonas falladas. Y en otros casos podemos tener la posibilidad de, además de tener los tornillos fallados o los elementos en general fallados, el tener tornillos nuevos contra los cuales hacer cortes y ensayos en las mismas zonas donde se analizaron los tornillos fallados. Obviamente también tenemos la posibilidad de escoger como zona de referencia, pues no necesariamente una parte del material, sino la especificación que nos da el diseño. Si nosotros tenemos la fortuna y el diseño, la información que nosotros recopilemos nos dice claramente, este material tiene que ser una 04340, usted como analista de falla puede decir, hago la composición química únicamente en la zona de falla y comparo como zona de referencia, no contra otra zona de la pieza, sino lo comparo es contra lo que me dice el manual de diseño de la pieza, porque ya sé exactamente con qué material debe cumplir esta zona. Los procesos de corte pues también deben que ser realizados con mucho cuidado. ¿Por qué razón? Porque el corte nos puede generar daños en las piezas que erróneamente llevan al analista de falla a emitir juicios falsos. Normalmente lo que más se recomienda es realizar corte con disco abrasivo en las piezas metálicas y que además estén refrigerados, o corte con cegueta mecánica en que además esté refrigerado. ¿Por qué razón? Porque cuando se está haciendo el proceso de corte se recalientan las piezas, y al hacer ese recalentamiento me puede cambiar la microestructura del material y por lo tanto generarme un concepto erróneo, por ejemplo, que bajó la dureza y yo adjudique una falla al decir que la resistencia de material es baja, cuando realmente lo que ocurre es que yo en mi proceso de corte calenté demasiado la pieza y le bajé la dureza. Y eso se vuelve especialmente crítico en métodos de corte como por ejemplo que vemos a la derecha, que es un método de corte hecho con corte oxiacetilénico. Ese es el proceso de corte que más calienta la superficie. Entonces, si no hay otra forma de hacer corte en campo, sino únicamente esta, entonces lo aconsejable es que las zonas de corte de cualquier tipo, especialmente basado en la llama oxiacetilénica, pero casi que es una norma general, se recomienda que las piezas se envíen a los laboratorios donde se van a hacer inspecciones más detalladas o ensayos de material con cortes que se hagan desde 20 centímetros en adelante de la zona de interés, para tratar de minimizar los daños que se puedan generar en dicho aspecto. Aquí se puede ver, por ejemplo, también que es muy importante el retirar los productos de corrosión, productos de desgaste que de las superficies de fractura o de falla de nuestras piezas antes de la etapa de corte, porque noten que claramente se ve que cuando estamos cortando pues vamos a contaminar las superficies. Luego aquí ya hay un fluido, que es el fluido de corte, que empieza a meternos ruido en la superficie de las piezas. Por esas razones hay que antes haber retirado los productos de corrosión o de desgaste que queremos inspeccionar. El mismo comentario aplica para los ensayos no destructivos. Las tintas penetrantes, las partículas magnéticas, el líquido de acoplamiento y el ultrasonido son líquidos contaminantes que nos pueden llegar a variar en mayor o menor medida la composición de productos de la corrosión. Entonces, cuando lleguemos a esas etapas de inspección con partículas penetrantes y de corte de piezas, es importante que ya lo importante para composición química lo hemos retirado de las piezas para que no queden contaminados con estos otros fluidos que estamos utilizando en la etapa de inspección. Otra etapa que veíamos ahí en el gráfico general de los procesos de la metodología anal de falla es la inspección en microscopio electrónico. El microscopio electrónico es tal vez la herramienta más útil de un analista de falla en laboratorio para poder diagnosticar modos de falla, ya que en el microscopio electrónico permite llegar a aumentos muy altos en las superficies de falla
que pueden ser de fractura, desgaste o corrosión, que le permiten fácilmente al analista de falla determinar si, por ejemplo, esta fractura que vemos acá a la izquierda es una fractura por fatiga o es una fractura por tipo súbita por formación de microvacíos, que es de tipo dúctil, o si es de tipo frágil por formación de clivaje, o si es de tipo frágil intergranular. Porque a esta escalas muy pequeñitas, de orden de 100 micrómetros en microscopio electrónico, cada uno de ellos tiene una morfología claramente diferenciada, la cual es a veces muy difícil de lograr distinguir cuando estamos observando las piezas a ojo desnudo o en estereoscopio. Entonces, esta imagen es clave para determinar de que lo que vemos acá es una fractura súbita por clivaje. En la imagen central vemos claramente, para un analista que conozca el tema, pues que se trata de una fractura, de un desgaste de tipo adhesivo. Y en la parte de la derecha podemos ver cómo se está presentando la corrosión del acero de una tubería que condujo agua y yacimiento de petróleo. Y concretamente se ven los cristalitos de los hidróxidos de hierro que están creciendo desde la superficie. Todo esto le ayuda al analista de falla a determinar con precisión los modos de falla que están presentes en una estructura o en un elemento mecánico que se está inspeccionando para conocer su modo de falla principal y los modos de falla conexos. Por último, para culminar esta primera parte de esta sesión, pues vemos acá un ejemplo de un espectro de composición de productos de la corrosión que nos entrega un difractómetro de rayos X. En este caso lo que tenemos es las cenizas de combustión de carbón mineral ubicadas sobre una tubería de caldera agua tubular. Entonces, al analizar estos productos, pues encontramos que principalmente están compuestos, como se ve ahí, de sulfato de calcio. También tenemos óxido de hierro del tipo Fe2 o 3. Tenemos arena, SiO2. Tenemos óxido de potasio, tenemos la alúmina, el Al2O3 y tenemos óxido de magnesio. En este caso, esto nos permite conocer o inferir qué tipo de compuestos hay presentes en la superficie que están relacionados con las cenizas que deposita el carbón sobre la superficie. Por ejemplo, aquí la presencia de arena lo que nos sugiere es que probablemente el carbón o el aire de admisión al quemador de la caldera está teniendo no está ejerciéndose un proceso de limpieza adecuado que está permitiendo que ingrese mucha sílice al sistema de quemado y que por lo tanto, pues al no ser un combustible, pues se convierte en una ceniza, o sea, un producto que no se quema dentro del proceso de combustión. Esto se saca con el difractómetro de rayos X. Él nos dice, o indirectamente nos dice, qué compuestos químicos tenemos. En la técnica de fluorescencia de rayos X, que es una técnica para hallar composición química de elementos, podemos saber qué elementos hay. Entonces nos dice esa técnica que en esas cenizas tenemos 20.1% de silicio, 7.1% de calcio, 6.5% de hierro, 4.6% de azufre, etcétera, etcétera. O sea que siempre debemos complementar técnicas de análisis de composición química elemental para los productos de la corrosión y análisis de composición química ya a nivel de estructura o de compuestos químicos para poder realizar una confrontación más adecuada de qué estados de oxidación tenemos, qué compuestos, qué contaminantes tenemos, cuáles son las posibles causas. Esto es lo que llamamos analizar estos aspectos de productos de la corrosión, el análisis de superficies corroídas, para saber aproximadamente qué agente fue el que atacó a una superficie o depositó sobre una superficie. Bien, entonces ese sería el tema de la primera parte de esta sesión. Gracias por su atención.